Bien, entonces, seguimos. ¿Sí? Llegamos a que si A es distinto de 0, el neutro es 2. ¿Sí? Podríamos haber, para salvar este problema, haber pensado en que tengo A por n menos 2A es igual a 0. O sea que A por n menos 2 sea igual a 0. Entonces n tiene que ser menos 2 igual a 0 o A igual a 0. O sea, si tengo 0, cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Por eso si A es igual a 0 no me importa quién es el neutro, pero si A es distinto de 0, el neutro tiene que ser 2. O sea que tenemos una suma definida de forma extraña que para los reales se comporta como grupo abeliano. O sea, ya probamos que R con la suma es grupo abeliano. Ya probamos que nuestra operación multiplicación es asociativa y tiene neutro. El neutro de las operaciones del estilo producto se lo llama 1. O sea, para mi producto, el 1 es el 2. ¿Sí? De vuelta, acá 1 sería una categoría, vamos a enderezar esto porque tengo la aula torcida. El 1 sería una categoría y no un número. ¿Sí? En el sentido de que es el neutro de la operación producto. ¿Qué me falta para que esto sea un anillo? Chequear las distributivas. Distributivas. Me pregunto. ¿Sí? A ver, ¿qué eran las distributivas? A por B más C. Profe, una pregunta antes Sí. que continúe. ¿No tiene nada que ver que el neutro en la suma me dio 1 y el neutro en el producto me dio 2? ¿No era que el Tiene que, neutro es único? pero son dos operaciones distintas. Listo, listo, esta era mi duda. No, no, no. Ahora cuando hacemos anillo y cuerpo estamos pensando en dos Listo, operaciones. Cada operación va a tener un neutro, ok. ¿no? Lo que llamamos, ¿a dónde estoy? Ya me perdí la hoja. A la primera operación, que es tipo suma, el neutro es lo que llamamos 0. La segunda operación, que es tipo multiplicación, el neutro es el 1. De vuelta, estamos queriendo reconstruir cosas que conocemos. O sea, lo que queremos describir básicamente es qué propiedades cumplen los números enteros. ¿Sí? Después vamos a ver, por ejemplo, que los polinomios tienen estructura de anillo. ¿Qué es lo que pierde el anillo con respecto a la estructura siguiente? Que no hay inverso multiplicativo. ¿Eh? Así. Por eso no podemos definir el inverso de cada polinomio. Pero como tenemos la misma estructura que los enteros, podemos definir cosas como, en los enteros, como la factorización o un algoritmo de división en los polinomios. ¿Por qué? Porque son las mismas cosas que hacemos con los enteros, porque estructuralmente son iguales. Entonces, primera distributiva, distributiva izquierda. Me está quedando fuera poquísimo esto porque está torcido esto. Ya, ahí, no. Ahí, quieto, quieto. Si se marean cuando se mueve el aula, avisen. Ahí estás. Ahora sí. Bueno, a ver, empecemos a operar. A por B más C. Primero hago la suma. O sea, esto es A por B más C menos 1. ¿Y esto qué es? Es A por B más C menos 1, todo sobre 2. Veamos por este lado. A por B más A por C es esto. A por C. A por B es A por B dividido 2. A esto tengo que sumarle A por C dividido 2. ¿Qué me queda esto?
me queda A por B dividido 2 más A por C dividido 2 menos 1. Profesor, Esto, ¿no es ¿qué? A por B por C? ¿Cómo? La distributiva es A por B, A por C. está bien, está bien. No Ahora la entendí. pregunta es, ¿esto es igual a esto? Posibles respuestas sí, no. Sí, eso es igual. Yo digo que no. Por el -1, ¿no? Es como La que ahí pasa. división abajo. A ver, si yo acá hago la distributiva, me queda A por B más A por C menos A. Todo sobre 2. ¿Sí? Que esto es distinto a esto, ¿no? Porque esto lo puedo escribir como A por B más A por C menos 2. Acá hice denominador común 2. Acá era como me quedaba, acá me queda un A, acá me queda un 2, listo, falla. O sea, fíjense, tenemos dos operaciones que cumplen, ¿sí? Que la primera es grupo abeliano con respecto a nuestro conjunto, que la segunda es asociativa y tiene elemento neutro, pero lo que nos joroba y que no es menor es digamos, que valgan las distributivas. O sea, tenemos que verificar siempre todas las propiedades porque que se cumplan los puntos 1 y 2, ¿sí? No me aseguran el cumplimiento de la tercera condición, ¿sí? Que es la distributividad. Listo, falla una de las distributivas, ni me ocupo de la otra. ¿Sí? Ya puedo rematar y diciendo, los reales con esta suma y con este producto no son un anillo. No tienen esa estructura. O sea, las cosas que pueda probar para un anillo no necesariamente se cumplen para este conjunto. ¿Sí? Y eso es algo importante. Nosotros estamos haciendo demostraciones y ahora vamos a hacer un casito particular. ¿Sí? Nuestras demostraciones son del tipo estructura implica, ¿sí? Propiedad. ¿No? Recuerden que esto quiere decir, estas son mis hipótesis y esta es mi tesis. Siempre recuerden que este tipo de implicaciones, ¿qué me asegura? Que si se cumplen las hipótesis, seguro se cumple la tesis. Ahora, si las hipótesis no se cumplen, la tesis puede ocurrir o no. ¿Sí? El clásico ejemplo, llueve, entonces me mojo. Ahora, si no llueve, ¿sí? ¿Significa que no me mojo? Silencio de radio. No, No, obviamente que no. No necesariamente, porque podría bañarme, ¿no? Por ejemplo, y para bañarme me mojo. ¿Sí? O sea, que no se cumplan las hipótesis no me aseguran nada sobre la tesis. Puede ocurrir como puede no ocurrir. Un teorema siempre tiene la estructura de si suceden las hipótesis, entonces sí o sí ocurre la tesis. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver una propiedad. ¿Sí? Si yo tengo A con una suma y un producto, ¿sí? Es un anillo, entonces, ¿sí? Un anillo con el 0, vamos a llamar 0 al neutro de mi suma. ¿Sí? Entonces,
¿sí? 0 por A es igual a 0 para todo A perteneciente a A. Estas serían mis hipótesis, esta es mi tesis. Si tengo la estructura de anillo, 0 por cualquier elemento me da 0. Fíjense que esto relaciona el 0, que es de la primera operación, con la segunda operación. Ahora, si yo no tengo un anillo, el 0 por A me puede dar 0 o me puede dar otra cosa. No sé qué es lo que pasa. ¿Sí? Cuidado con no confundir. Si pasan las hipótesis, sí o sí pasa la tesis. Si no pasan las hipótesis, no puedo decir nada. Salvo que sea un sí, solo sí. El ejemplo de llueve y me mojo me parece que siempre es el más clarificador. ¿Sí? Entonces, vamos a probar esto. Que si yo tengo un anillo, entonces el 0 de la operación suma con respecto a la otra operación actúa como elemento absorbente. O sea, se morfa a todos los demás. ¿Sí? Entonces, demostración. Tengo que 0 por A, yo lo puedo escribir como 0 es el neutro de mi suma, al 0 lo puedo escribir como 0 más 0 por A. Pero como es un anillo, vale la distributiva a la derecha. O sea que puedo escribir esto como 0 por A más 0 por A. ¿Sí? Ahora, llamemos B al inverso para la suma, ¿sí?, de 0 por A. De vuelta, como es un anillo, con la primera operación, que es la suma, todo elemento tiene inverso. Una duda, profe. Sí. Acá definimos la operación suma y multiplicación, tipo, ¿estamos usando la anterior que demostramos? No. No, esto es general para cualquier conjunto con dos operaciones que tenga estructura de anillo. Las dos operaciones que demostramos antes, ¿sí?, no tienen estructura de anillo. Entonces, este teorema no le va a interesar. ¿Por qué? Porque no cumple la primera hipótesis, que es ser un anillo. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo llamo B al inverso de la suma de 0 por A, entonces el 0 surge de ser 0 por A más su inverso. Pero 0 por A, por lo que yo hice acá arriba, lo puedo escribir como 0 por A más 0 por A. Y esto más B. Pero ahora yo tengo la suma y la suma. Como esto es un anillo, la suma es asociativa. ¿Sí? O sea que yo esto podría poner este corchete acá, o 0 por A más el corchete ponerlo acá. Pero 0 por A más B, como B es su inverso, me tiene que dar el 0. O sea que esto me queda 0 por A más, y este es el neutro, 0. Pero si yo a un elemento le sumo el neutro, me queda el mismo elemento. ¿Con qué arranco? Con esto. ¿Con qué termino? Con esto. O sea que 0 es igual a 0 por A. O sea, en todo anillo, multiplicar por 0 da 0. Donde 0
donde 0 es el neutro para la operación aditiva. ¿Sí? Ojo al piojo con eso. ¿Sí? Recordemos que acá 0 pasa a ser una categoría. Si bien no teníamos estructura de anillo, para esta operación que definimos antes, el 0 es el 1. Fijémonos, ¿sí?, en los reales con más y por, definido como la suma A más B menos 1, y el producto como A por B sobre 2, el 0 es el 1, ¿era, no? Sí, Sí. el 1. Pero si yo hago 1 por A, según la definición del producto, me da 1 por A sobre 2, me da A sobre 2. ¿Sí? Que es distinto de 1 para casi todo A. ¿Por qué no se cumple que el 0 de una operación me da el 0? Porque no es un anillo. O sea, 0 por A es distinto de 0 porque los reales con esta suma y este producto no son un anillo. Si hubiera sido un anillo, 1 por A me tendría que haber dado 1. O sea, 0 por un elemento me tiene que dar el 0 de mi terna. Cosas lindas para demostrar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los polinomios, va a haber un polinomio 0, y como van a tener estructura de anillo, el polinomio 0 multiplicado por cualquier elemento, ¿sí?, me va a dar el polinomio 0. O sea, tengo un elemento absorbente. ¿Sí? Y última Perdón, vuelta. profe, ¿puedo hacer una consulta que no Las me que quedó? quieras. Del anterior, cuando dijo la propiedad, que el Ujú. 0 es neutro, no hablamos de 0 entre comillas, decimos 0, 0 es neutro. Ahí cuando No, define. es 0 entre comillas. O sea, yo al neutro de la suma lo llamo 0. Claro, ¿Sí? pero Lo que no pasa va. es que para conjuntos numéricos, el 0, ¿sí?, es el 0 número en algunos conjuntos numéricos y dependiendo de la operación. A ver, pensemos esto, mirá. Yo vuelvo a definir esto. A, B más C, D, como A más B, no, A más C, A más B. El ejercicio 9 que me habías preguntado antes. ¿Sí? ¿Tiene neutro esta suma? Y bueno, a ver, tendría que pasar que AB más N1, N2 me dé AB. Para lo cual A más N1, B más N2 tiene que ser igual a AB, y para que sean iguales, coordenada a coordenada. A más N1 me tiene que dar A, y B más N2 me tiene que dar B. Con lo cual, N1 es 0 y N2 es 0. O sea, el 0 para esta suma es el 0,0. Este es el elemento 0. ¿Sí? Claro, le decimos Bien. 0 cuando hablamos de elemento, pero en general la categoría es neutro. O sea, es lo mismo, lo único que cuando le decimos 0 es porque le estamos dando un valor. O Es que estamos nosotros tenemos mostrando. dos neutros. Nosotros tenemos dos neutros, ¿no? Tenemos el neutro de la operación aditiva, o sea, la que funciona como el más
O sea, funciona como la suma. Y tenemos al neutro de la operación multiplicativa. Opera como el producto. A este neutro lo llamamos 0. A este neutro lo llamamos 1. ¿Sí? O sea, 0 y 1 es la categoría de neutro para la operación. ¿Sí? Lo mismo pasa con el inverso. El inverso de la operación aditiva lo llamamos el opuesto. Y el inverso de la operación multiplicativa lo llamamos inverso, en realidad. El opuesto en realidad es un inverso para la operación que tomamos como suma. ¿Sí? Y el inverso multiplicativo es el inverso de la operación multiplicación. ¿Sí? Perfecto, me quedó súper claro. Ahora ya me cerraron un par de cosas que antes había dicho, es 1 en el 2. Y yo decía, ¿es 1 en el 2? No me cerraba, claro, porque era un tipo de operación multiplicativa, entonces como era el neutro es el 2, se entendió. Exactamente. Entonces el 1, en ese caso, el que está ocupando la categoría de 1 es el 2. Perfecto, muchas gracias. De nada. Entonces, ahora sí, vamos a la última estructura, ¿sí? Con la que vamos a trabajar, que es cuerpo. Que básicamente es lo que cumplen los números reales, en realidad también los racionales. ¿Sí? Y después ustedes van a tener que probar que lo cumplen los complejos. ¿Sí? Entonces, imaginemos que tenemos un conjunto A donde definimos una operación aditiva y una operación multiplicativa. ¿Sí? Decimos que tiene estructura de cuerpo, sí, tres cosas. Primera cosa, ¿sí? A con la suma es grupo abeliano. O sea, por acá arranca igual que el anillo. Segunda cosa, ¿sí? A menos el 0, ¿sí? Este es el neutro de la operación suma. A menos el neutro, ¿sí? Con el por, es grupo abeliano. O sea, todo elemento es asociativa y tiene elemento neutro. ¿Sí? O sea, si se fijan es un anillo, pero le agrego propiedades extra. ¿Qué propiedad extra le estoy, digamos, agregando? Que todo elemento menos el neutro de la suma tenga inverso. Justamente, ¿por qué? Porque no se puede dividir por 0. Es esto que yo saco el 0 de acá. Si pensamos, el único número que no tiene inverso multiplicativo es el 0, en los racionales, por ejemplo. ¿Sí? Y tercera propiedad, ¿sí? Valen las distributivas. ¿No? A por B más C es igual a A por B más A por C, y al revés. A más B por C es A por B más A por C, B por C acá. Y acá es A por C, mala mía. Estaba pensando en que se largó a llover, justamente que estaba diciendo llueve, me mojo. A por C, B por C. Sí, ahora sí. O sea, un cuerpo es un anillo conmutativo que le agrego una propiedad extra, que es que cualquier elemento tiene inverso multiplicativo salvo el 0.
Si miramos la definición de anillo, le pedimos a esto que sea grupo abeliano. A la segunda operación le pedimos que sea asociativa y tenga neutro. O sea, lo que estamos agregándole es que tenga inverso todo elemento salvo el 0. Y le pedimos las distributivas. O sea, un cuerpo es un anillo con un extra. O sea, todo conjunto, toda terna, ¿sí?, de un conjunto A con dos operaciones que tenga estructura de anillo, de cuerpo, tiene estructura de anillo. Entonces, por ejemplo, cumple todas las propiedades de anillo. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la siguiente propiedad. Si A más por es un cuerpo, entonces A por B igual a 0 implica que A es igual a 0 o B es igual a 0. De vuelta, si se cumple esto, entonces se cumple esto. Si esto no se cumple, ¿sí?, esto puede cumplirse o no cumplirse. Ahora vamos a ver a qué me refiero. ¿Sí? Demostración. ¿Sí? Tengo como hipótesis dos hipótesis. Que A más por es cuerpo y que A por B es igual a 0. Quiero demostrar, ¿sí?, vamos a hacer así. Esto es mi hipótesis y esta es mi tesis, que A es igual a 0 o B es igual a 0. Entonces, arranco. Si A es igual a 0, listo. O sea, si A fuera 0, ya se cumple la tesis. A es igual a 0. ¿Sí? Si A es distinto de 0, entonces existe A', el inverso para la multiplicación de A. De A. ¿Esto por qué? Por ser cuerpo. Que me decía un cuerpo que todo elemento distinto del 0 tiene inverso multiplicativo. Tiene inverso para esta operación. Eso significa que esto sea grupo abeliano. Que es asociativo, que tiene neutro y que todo elemento tiene inverso para la operación. Como le estoy pidiendo inverso para cualquiera distinto del 0, ¿qué hice? Me analicé primero, si A fuera 0, ya está. Entonces, ahora, si A es distinto de 0, ¿qué es lo que voy a tener que terminar demostrando bajo estas condiciones? Que B es 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a usar como herramienta? Que existe el inverso de la multiplicación para A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? B, ¿a qué es igual? A 1 por B, donde 1 es el neutro para la operación multiplicación. O sea, cuidado, este 1 no es un número, este 1 es una categoría. ¿Sí? Ahora, que A sea el inverso para la multiplicación, quiere decir que A por A' me da el neutro de la multiplicación, o sea, me da el 1. Entonces, este 1 yo lo podría escribir como A' por A. Y esto por B. Ahora, la multiplicación, el producto, como A es un cuerpo,
es asociativo. O sea que yo esto lo puedo escribir como A' por A por B. Pero ¿qué es lo que teníamos como hipótesis? Que A por B es 0. O sea que, uy, me quedó acá torcidísimo. Esto es A' por 0. Pero dijimos que si yo tengo un cuerpo, en particular es un anillo. Y algo que demostramos recién es que si yo tengo un anillo y agarro un elemento y lo multiplico por el neutro de la suma, obtengo el neutro de la suma. ¿Sí? O sea, acá cuidado, 0 representa el neutro de la operación suma. Acá el 1 representa el neutro de la operación producto. ¿Sí? O sea que ni este 0 es un número 0, ni este 1 es un número 1 necesariamente. Podría ser otra cosa. ¿Sí? Lo que sí tengo es que si yo tengo un conjunto con dos operaciones definidas dentro de él, tal que tienen estructura de cuerpo, ¿sí? Producto de dos números igualado al 0, quiere decir que uno de los dos es 0. ¿Sí? Comentario para reforzar las ideas que venía diciendo. 4, 5. ¿Sí? Para pensar es esto. Supongamos que tenemos Z con la suma y el producto, ¿sí? Enteros con la suma y productos habituales. ¿Sí? Primera pregunta. Z con la suma y el producto habituales. ¿Es un cuerpo? Respuesta rápida, no. ¿Por qué? Porque si yo considero Z menos el 0 con respecto al producto, ¿sí? La condición 2, ¿sí? No es grupo abeliano. ¿En dónde falla? ¿Falla en la asociatividad? No, no falla, cumple la asociatividad. ¿Falla en la existencia de neutro? No, tiene neutro, que es el 1. ¿En dónde falla? Existencia de inverso. Acá, ¿sí? Hay problemas. Si yo quiero que A por A' me dé 1, que es el neutro, ¿sí? No tiene solución. En Z, ¿no? 5 por A' me tiene que dar 1. Para nosotros diríamos A' es igual a un quinto, pero un quinto no pertenece a Z. ¿Sí? O sea que Z con la suma y el producto no es un cuerpo. Ahora me pregunto, si A por B es igual a 0 en Z, ¿sí? ¿Esto implica que A es igual a 0 o B es igual a 0? En los enteros. Si yo tengo el producto de dos enteros, que me da 0, ¿significa que uno es 0 o el otro es 0? Uno a 0. Sí. Uno de los dos es 0.
Pero eso no contradice lo que demostramos antes. Sí. ¿Qué demostramos antes? ¿Sí? Que si tengo un cuerpo y el producto da 0, uno de los dos es 0. Ahora tenemos un conjunto que no es un cuerpo. Y el producto da 0. ¿Sí? ¿Por qué esto se cumple? Y porque ya dijo que cuando la hipótesis no se cumple, no sabes si la tesis puede ser o no ser. Exactamente. Exactamente por eso. ¿Sí? Este es un teorema, ¿sí? Y esto no contradice el teorema anterior. ¿Sí? Porque como bien decían por ahí, ¿sí? El teorema es estructura, se cumplen las hipótesis, sí o sí se cumple la tesis. Ahora, si no se cumplen las hipótesis, puede pasar que la tesis se cumpla o que la tesis no se cumpla, y no hay contradicción. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de donde no se cumple una de las hipótesis, sin embargo, se cumple la tesis que es, bueno, si tengo un producto igualado a 0, o uno es 0 o el otro es 0. ¿Sí? Muchas veces ocurre la equivocación de pensar que si no se cumplen las hipótesis, no se cumple la tesis. Y eso no es cierto. ¿Sí? Bien, y con esto van a poder terminar la práctica. Ejercicio 11, ejercicio 12. Del ejercicio 12 les demostré el ítem A, justamente que en un cuerpo el producto igual a 0 implica que uno es 0 o el otro es 0. Los invito a que piensen el ítem B y el ítem C. ¿Sí? Con esto se termina la parte de estructuras. ¿Qué es lo que voy a esperar de ustedes con respecto a una estructura, o a esta práctica de estructuras? Primero, vocabulario. ¿Sí? Yo voy a empezar a hablar después de decir, sea K un cuerpo. ¿Sí? Y cuando digo que K es un cuerpo, ustedes le tienen que venir a la cabeza que hay una operación suma, una operación producto, que la suma es asociativa, tiene neutro, tiene inverso y es conmutativa, que la multiplicación se cumplen todas las cosas simpáticas que queremos para el conjunto menos el 0, ¿sí? Etcétera. O sea, los cuerpos van a ser el conjunto de escalares preferido con el que vamos a trabajar. ¿Sí? Nosotros vamos a definir a partir de la semana que viene, ¿sí?, polinomios sobre un cuerpo K. ¿Cuáles son nuestros cuerpos, ¿sí?, habituales? Bueno, vamos a tomar 3. Los racionales, los reales y los complejos. Son los 3 casos de cuerpos con los que vamos a trabajar. ¿Sí? Y ahí vamos a definir polinomios. O sea, vamos a definir polinomios con coeficientes dentro de un cuerpo. ¿Sí? Y otra cosa que voy a querer, aparte de que tengan el manejo del vocabulario, es que quiero que puedan escribir demostraciones. Por eso en el trabajo práctico que van a tener para realizar, que va a abarcar números complejos, estructuras y polinomios, las 3 cosas, voy a pedirle demostraciones, ¿sí?, básicamente de esto, de estructurales. ¿Sí? 2 tipos de ejercicio tengo en la cabeza. Primero, afirmar, demostrar que tal conjunto con tal y cual operación es un cuerpo, por ejemplo. Y en otra, abierto,
dado este conjunto con esta operación y esta otra operación, ¿qué propiedades cumple? ¿Se lo puede catalogar con algún tipo de estructura? ¿Sí? Y ahí lo que me interesa es cómo se escriben las cosas. ¿Sí? Si se fijan, yo en mis demostraciones hay un montón de cosas que fui diciendo y que no fui escribiendo. Por ejemplo, cuando me remito a propiedades de otro conjunto que ya sé que se cumplen. Asociatividad de los reales, conmutatividad de la suma de los reales, conmutatividad del producto en los reales, o ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero con esto se termina la parte de estructura. Entramos la semana que viene con el último tema de este primer tramo, que es polinomios. Vamos a trabajar en un principio un repasito de polinomios a coeficientes en el cuerpo de los reales, ¿sí? Que va a ser la clase que viene, y después en la siguiente clase, espero que mis ayudantes puedan iniciar el tema de polinomios a variable compleja. O sea, ahora que trabajamos con complejos, podemos pensar un polinomio donde la x puede ser un número complejo y los coeficientes también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, entonces terminamos por hoy. ¿Sí? Hasta aquí llegamos, no se pueden quejar, terminamos.